Señor, gloria a Dios. Ahora sí vamos a comenzar entonces en esta tarde el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios, permítanme un momentico. Amén, amén, bendito el nombre del Señor. Si no es por un lado, será por el otro, pero vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Entonces ahora sí, vamos sin más preámbulos, entrar en el mensaje de la palabra. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro a los Romanos, amén. El capítulo 2 del libro a los Romanos, déjame ver si porque no alcanzo a ver desde tan lejos. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar mirando, gloria a tu nombre, Señor, la palabra del Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y el título del mensaje en esta tarde es que somos inexcusables. Y estaba basado en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 16, si no estoy mal. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Bueno, vamos a dejar así Romanos, capítulo 2. Cuando te encuentras, amén. Amén. Nosotros vamos a tener ahí en el screen, pero algo que le decía yo a mi hermana, es importante que nosotros estemos pendientes de lo que la palabra del Señor dice, amén, porque hay algo bien interesante, es que nosotros, si nos acostumbramos a leer el screen, yo puedo poner en ese screen cualquier cosa, y ustedes los pueden leer y ustedes pueden decir, sí, amén, es la palabra del Señor porque así lo dice, amén. Lo tenemos ahí por si acaso alguna persona en alguna ocasión en que estemos nosotros reunidos, no tenga una Biblia, pueda leerlo, pero que los que tengamos Biblia podamos confirmar lo que dice la palabra de Dios, que lo que está expuesto en el screen sea realmente lo que la Biblia dice, ¿cierto? Porque a veces vamos a de pronto a llegar a una iglesia donde nos ponen los textos bíblicos y los leemos y no sabemos si realmente es así o no es así. Y otra cuestión que podemos decir es que nos acostumbramos a leer ya de esa manera que ya ni siquiera vamos a tener necesidad de traer una Biblia a la iglesia. Amén. Entonces vamos a estar leyendo la palabra del Señor, lo que dice allí en Romanos 2, capítulo 1 hasta el 2, versículo 1 al 16, que dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O no menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Pedimos, Padre Santo del Cielo de la Gloria, que tú le añadas bendición, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, estamos hablando, aquí la palabra del Señor, hemos venido leyendo en el libro de los Romanos acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios, que Cristo es el Evangelio de Dios revelado, y son las buenas noticias de salvación de Dios para la humanidad. Y hemos visto aquí algo interesante que me llama poderosamente la atención, es como el apóstol Pablo está escribiendo, aquí dice que por lo tanto eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Ahora, yo estoy viendo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Eso quiere decir que lo que Pablo está escribiendo se lo está escribiendo a un pueblo que supuestamente le ha entregado su vida a Cristo, que está viviendo una nueva forma de vida. Pero aunque le está escribiendo a una iglesia que supuestamente le ha entregado su vida a Cristo y está viviendo una nueva forma de vida, le está diciendo que eres inexcusable, oh hombre, quien fuera que sea. Dando a entender con esto que todos los seres humanos, tanto los judíos como los gentiles, somos pecadores delante de Dios, que nosotros no tenemos excusa por nuestro pecado. El Señor Jesucristo les decía a los judíos: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, ustedes tendrían excusa por su pecado, pero por cuanto yo he venido y les he hablado, ustedes ya no tienen excusa por su pecado. Nosotros como cristianos, gloria a Dios, amén, como cristianos tenemos, no tenemos excusa, tenemos a Cristo en el corazón, hemos sido cambiados, pero no tenemos excusa para pecar. Y yo voy a hablar hoy de dos personas. Quizás tú digas, hay alguna persona que diga: pero yo soy el rey Pepinito, y como soy el rey Pepinito, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo hacer porque soy el rey. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el rey Juan Carlos de Borbón, del rey de España, el que era el rey de España, sí, porque ya no lo es. Ahora, cuando él tenía que tener un ejemplo para su pueblo. Lo que él hacía era algo que el pueblo lo iba a ver. Y él se mostraba muchas veces justo, se mostraba una persona correcta, una persona que hacía cosas rectamente, y el pueblo aceptaba al rey. Pero cuando viene y vemos al rey ya no solamente como la persona justa, correcta, sino como un asesino de elefantes que se va al África a cazar elefantes, y el pueblo se da cuenta, entonces este hombre, por más de que pide perdón, porque pidió perdón, ¿cierto? Sí. Le pidió perdón al pueblo: no lo voy a volver a hacer. La gente no sabe qué es lo que no iba a volver a hacer. Si pedir perdón o matar elefantes, ¿cierto? No sabe qué es lo que iba a volver a hacer. Pero, a pesar de eso, era inexcusable que este rey hiciera estas cosas, porque era el rey. No por tener la autoridad podía darse el lujo de ir y hacer algo que en este momento se está defendiendo la vida silvestre, la vida natural, y pidiéndole y buscando tener una reconciliación con la sociedad, o no con la sociedad, sino con la naturaleza, con lo que Dios creó. Ahora, hay dos hombres en la historia de la Biblia que fueron reyes. Los dos eran reyes de un pueblo que Dios había escogido para que fuera su pueblo, para que fuera
sus escogidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hizo fue que llamó a un hombre llamado Abraham. A este hombre Abraham le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Luego de la descendencia de él, crea un pueblo, lo llama, lo aparta para que el Señor encomendarles su palabra. ¿Qué es lo que hizo el Señor al pueblo de Israel? Esta es mi palabra, vayan y predíquenla a todas las naciones. El pueblo de Israel no lo hizo, entonces luego viene la consecuencia. Pero aquí vamos a hablar acerca de como diríamos, una alegoría de dos reyes. Número uno, vamos a encontrar que estos dos reyes fueron ungidos de Dios. Dios mismo fue quien los llamó para que fueran ungidos. 1 Samuel 9, 15 y 17 dice: y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, en el versículo 17, dice: Jehová le dijo: he aquí, este es él, el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Señor le dice, le habla, Jehová mismo, Yahweh, le habla a Samuel y le dice: te voy a enviar un varón de la tribu de Benjamín para que tú lo unjas como rey sobre mi pueblo, para que tú le des la autoridad delegada de parte de mí sobre él, para que él gobierne mi pueblo. No era para que Saúl gobernara al pueblo de Saúl. Ese pueblo no le pertenecía a Saúl, ese pueblo le pertenecía al Señor. Entonces lo voy a poner para que gobierne mi pueblo, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Cuál era el clamor del pueblo de Dios hacia Yahweh, hacia Jehová, hacia el Señor? Un rey. Queremos un rey. El Señor le dice a través de Samuel: yo estoy gobernándoles a ustedes, yo soy su rey. Pero ellos seguían clamando, dicen: no, sino que queremos un rey como todas las naciones tienen un rey. Y el Señor escucha ese clamor, ese lloriqueo, ese pataleo, que le estaba pidiendo el pueblo, que el Señor dice: está bien, les voy a dar un rey, pero conforme al corazón de ellos. Como ellos lo piden, así se lo voy a dar. Y se lo da. Pero el Señor entonces lo que hace es que al darlo, pide al profeta que lo unja. Al ungirlo, al derramar el aceite santo sobre la cabeza de Saúl, Samuel estaba declarando que toda la autoridad de Dios sobre el pueblo estaba puesta en Saúl. Era la autoridad delegada de parte de Dios. Ya no era Samuel. Habían desechado no solamente a Samuel, porque el Señor le dice al pueblo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y al desechar a Dios, pusieron por rey a un hombre. Y este hombre es ungido por Dios y tiene autoridad. Pero después hubo otro hombre también ungido por Dios, otro rey. Dice en 1 Samuel 16:12, dice: Isaí mandó a buscarlo. ¿A quién? A David. Y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, mire lo que bueno, y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, esto según la versión, la Biblia de las Américas, dice: el Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Los dos recibieron autoridad de parte de Dios. Los dos fueron ungidos por Dios. Los dos tenían la misma autoridad, por lo tanto los dos tenían que, delante de la presencia de Dios, actuar correctamente. Tenían que actuar de una forma recta. Venían con los principios
dados por la palabra de Dios. Esos principios habían sido dados y eran los principios, era la constitución del reino que estaban escritos en la Tanakh, en la Torá, en los 5 libros de Moisés, y por esos 5 libros de Moisés se tenía que regir el pueblo. Esa era, tenía la obligación de conocer la constitución. Todo gobernante de una nación tiene la obligación de conocer la constitución de la nación a la cual va a gobernar. Porque si él desconoce la constitución y gobierna en contra de la constitución de la nación, él puede ser juzgado por la nación por violar las leyes o los principios de esta constitución. Igualmente tenía que hacerlo Saúl y David. Fueron 2 reyes ungidos casi sobre el mismo tiempo, pero el uno estaba en ejercicio y el otro estaba en stand-by, ¿cierto? En espera. Así como sucedió con el rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos, rey en ejercicio, y el príncipe Felipe de Asturias, ¿sí es Felipe? Sí. Felipe de Asturias, rey en stand-by. Lo único que podía esperar era que se muriera su papá. Pero su papá no se murió, sino que hizo al igual que el Papa de la Iglesia Católica, renunció y le dejó el puesto a otra persona. Aquí Saúl no renunció. Saúl no renunció. El Señor lo había ungido y él estaba como la autoridad puesta por Dios. Pero el Señor había puesto 2 reyes, uno en ejercicio y otro en stand-by, en espera, ¿cierto? El uno conforme al corazón del pueblo, el otro conforme al corazón de Dios. Los 2 estaban ahí. Y hay una diferencia. Amén, hay una diferencia, ¿cierto? La diferencia es grandísima, del cielo a la tierra. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, pero ahí estaban puestos por Dios. Entonces los 2 son ungidos. Los 2 tienen que darle a Dios, le tienen que dar, como diríamos, rendir cuentas de lo que hagan. Ahora, los dos que fueron ungidos, no solamente fueron ungidos. Mire, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. El apóstol Pablo no le está escribiendo a los inconversos. El apóstol no le estaba diciendo a los inconversos, por lo tanto, eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea. No, a la iglesia. A la iglesia. Y aquí estamos hablando de hombres que deberían ser temerosos de Dios. Conocieron y gustaron el don de Dios. Los 2 conocieron y gustaron el don de Dios. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel 10, del 9 al 12. Dice: aconteció luego que al volver en la espalda, ¿quién? Saúl. Al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios. ¿Qué significa le mudó? Le cambió, ¿cierto? Dios lo cambió. Le mudó Dios, amén, gloria a Dios, su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Te das cuenta? O sea, número 1, fue ungido. Cuando Dios te unge así, ¿cuándo es que Dios te unge así? Dios te unge a ti cuando tú le entregas tu corazón a Cristo. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, Dios mismo toma un cuerno de aceite llamado Espíritu Santo, lo vierte sobre tu vida y te llena de la presencia de Dios. Ese aceite era tipo del Espíritu Santo y sigue siendo tipo del Espíritu Santo. O sea que cuando yo ya no necesito que me echen un tarrado de aceite, el Señor mismo vertió sobre ti y sobre mí, en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, todo un cuerno de aceite que descendió sobre tu vida y te llenó. Inmediatamente cambió, ¿qué? Tu corazón.
mudó tu corazón. El Señor mudó el corazón de Saúl. Quiere decir que el corazón de Saúl empezó a gustar de la gloria y de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Amén. Ahora, y entonces él va por allá y en el camino llega a un collado, a una montañita, y allí se encuentra con los profetas y él empieza a profetizar con los profetas. ¿Qué es profetizar? Profetizar era hablar el mensaje de la palabra de Dios. Yo cuando hablo el mensaje de la palabra de Dios estoy profetizando. Tú cuando le hablas a alguien el mensaje de la palabra de Dios estás profetizando. Eso es profetizar. Es lo que Dios ha prometido hacer ahora y en los posteriores tiempos. Lo que prometió hacer es lo que ha hecho desde el principio y hará hasta el fin. Amén. Entonces este hombre conoció y gustó el don de Dios. ¿Qué pasó con David cuando fue ungido? ¿Te acuerdas? El Señor le dijo, levántate y úngelo. En 1 Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite, allá ese cuerno lleno del Espíritu Santo, y dice, y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder, mira esto, sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Hay algo interesante en estos dos hombres. Los dos conocieron y gustaron el don de Dios. Los dos fueron mudados. Pero hay algo interesante que me llama a mí poderosamente la atención, es que cuando David fue lleno del Espíritu Santo, dice que desde ese día el Señor estuvo con él. Quiere decir que con eso que el Señor nunca abandonó a David. ¿Por qué el Señor nunca abandonó a David? ¿Por qué el Señor llega un momento en que abandona a Saúl? ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que conoce el corazón del hombre. El Señor conocía el corazón de Saúl y el Señor conocía el corazón de David. El Señor sabía que el corazón de Saúl era conforme al corazón del hombre. ¿Sabe cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón del hombre? Inclinado al mal. El que está de continuo inclinado al mal. Ese es el corazón del hombre. Ese era el corazón de Saúl. Inclinado a hacer lo malo, a pesar de que conocía la constitución del reino de Dios. Pero el corazón de David no era conforme al corazón del hombre. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia tan grande entre uno y el otro? Los dos reyes, los dos ungidos por Dios, los dos que conocieron y gustaron el don de Dios, como en muchas ocasiones hay personas que llegan a la presencia de Dios, le entregan su vida, conocen y gustan el don de Dios. Y ahí la necesidad de poder entender lo que significa salvo, siempre salvo, y la necesidad de entender que la salvación la puedo perder. Porque hay mucha gente, ya por eso lo vimos una vez cuando hicimos el estudio de los hebreos, que la salvación yo la puedo tirar. Tú decides si la tiras o te quedas con ella. Pero si el Señor conoce tu corazón, ahora los dos fueron ungidos, los dos conocieron. Ninguno de los dos tenía excusa para hacer lo malo. Ninguno. Ni Saúl ni David. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios, conocían el poder de Dios. Dios les había mudado el corazón, Dios los había llenado de su Espíritu Santo, Dios los había mandado a profetizar y no podían por ningún motivo, ni tenían excusa, y no tenían motivo para pecar. No había excusa por el pecado, no había excusa, porque conocían la palabra de Dios. Ahora bien,
Vamos viendo esto. Bueno, el apóstol Pablo dice que es inexcusable, y por eso el apóstol Pablo dice que unos recibirán ira y retribución y en el día del juicio, otros recibirán vida eterna y bendición en el día también que el Señor se manifieste. Por eso es que tenemos que entender esto. Hay dos corazones, hay dos personas. Estas dos personas pertenecen a la misma congregación. A la misma congregación y a la congregación del Señor. O sea, quiere decir que en la iglesia podemos encontrar estos dos tipos de personas. Personas que pertenecen a la misma congregación. Personas que han conocido y gustado el don de Dios. Personas que Dios nos ha puesto en autoridad. Dios les ha delegado su autoridad para que su autoridad la ministren a la iglesia. Y como Dios les demostró y les dirigió y les delegó la autoridad, entonces ni estos ni los otros tienen excusa por el pecado. Por eso somos inexcusables, quien quiera que sea. Es inexcusable el pastor, es inexcusable el obispo, es inexcusable el profeta, es inexcusable el maestro, es inexcusable el evangelista. Todos somos inexcusables. No tenemos excusa, no podemos, ay Señor, es que yo soy tan débil, Señor. Señor, tú sabes que me pego mis tropezadas. No tienes excusa. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Porque tu debilidad será tu fortaleza. Porque tu debilidad, cuando yo puedo entender cuál es mi debilidad. Porque todos conocemos esa debilidad. Yo puedo entender cuál es mi debilidad. Entonces, Señor, esta es mi debilidad. Y entonces en esta debilidad que yo tengo, tú me vas a hacer fuerte. Porque mi debilidad es mi fortaleza, porque tu poder, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? No es la fortaleza. La fortaleza no se perfecciona en el poder de Dios, es en la debilidad. Porque la fortaleza ya está. Ya sabe el Señor que ahí no te mueve nadie. Porque es tu fortaleza, ¿no? No tienes problema. Tú no eres una persona ambiciosa. Eso no es tu debilidad. Tu debilidad es otra. Entonces en esa es que yo me voy a fortalecer. Pero siempre y cuando que yo entregue mi debilidad a Cristo. Porque si no la entrego, entonces pero no va a tener excusa. Entonces conoció él y gustaba el don de Dios. Ahora dice obediencia y desobediencia. Amén. Obediencia y desobediencia. Vamos a ver lo que pasó con Saúl. Primero Samuel capítulo 15, 11, 19 y 21. Dice, el Señor dice, está hablando el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No está poniendo en práctica la constitución del reino. No la está poniendo en práctica, ¿cierto? Dice, no pone en práctica, no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró ¿quién? Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo me imagino a Samuel llorando, clamando, no podía dormir. Señor, ten misericordia, Señor, mira, y estar clamando. No sé qué estaba pidiendo Samuel, pero se apesadumbró su corazón, le dolió porque era a quien el Señor había utilizado para ungir a Saúl. Amén. Dice, ¿por qué pues? Versículo 15, 19, sigue diciendo, ya va Samuel, después de que la pesadumbró otro día, se fue ante Saúl, y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelto al botín. El Señor le dijo, ve y destruye a los amalecitas. Acábalos por completo. Destruye todo. Mata hombres, mujeres, niños, animales. Todo destrúyelo. No deja nada en pie. Y Saúl, como era el rey, como era el que tenía el poder, dijo, no, pues si yo lo que hice fue lo bueno. Dice, número 1, traje del botín los mejores animales para ofrecérselos a Jehová tu Dios. El Señor no le ha pedido que guardara nada. Y no solamente trajo el botín, sino que le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Ahora mira lo que dice. Sigue diciendo versículo 21
o 23, es cierto, ahí estoy mal, el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, qué tremendo. El hombre conocía la Constitución. Le pasó lo que le ha pasado a muchos, ¿cierto? Conocen la Constitución, violan la Constitución, y sobre todo en esos países sudamericanos hemos tenido muchos problemas, países latinoamericanos, donde presidentes violan la Constitución y terminan sus años en la cárcel, porque violaron la Constitución, porque hicieron lo que era en contra de las leyes establecidas del Estado. Aquí este hizo en contra de las leyes establecidas por Dios. Dios le dio una ordenanza, le dijo haz esto, aquello y lo otro, y Saúl lo hizo a medias, hizo lo que bien le pareció a él, y entonces violó, y por eso es desechado como rey de Israel. Dios lo desecha. Ahora, ¿qué le pasa a David? Estamos hablando de obediencia y desobediencia. Dice, después de esto, 2 Samuel 4 y capítulo 5, versículo 4 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y quién le respondió? Jehová. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, versículo 4, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. El capítulo 5, versículo 4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. No, vienen los de aquí creo que quedó el mismo. O sea, ellos vienen. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Saúl, Dios le habló a Saúl. Saúl no consultó al Señor. Saúl no lo consultaba. Saúl no, el Señor le importaba lo más mínimo. Lo más mínimo. Para él el Señor ya le daba la autoridad, él ya tenía la autoridad, no le interesaba darle cuentas a nadie. Entonces, como Saúl no consultaba a Jehová, entonces Jehová mandaba al profeta y le daba las órdenes a Saúl. Y Saúl sabía que como venía el profeta y le daba las órdenes de Jehová, entonces tenía que cumplirlas. No las cumplía como a él le parecía. Ahora, con David no era lo mismo. Con David no venía el profeta a decirle haz esto, aquello, lo otro. David iba directamente a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios y consultaba a Dios. Hablaba con Dios y Dios le hablaba a David y le decía lo que tenía que hacer. De tal manera que Saúl al desobedecer, ¿qué le pasó? Fue desechado como rey. Y David al consultar a Dios y al obedecerle a Dios fue constituido como el rey que quedó después de Saúl. Aquí en esta porción que leímos ya Saúl había muerto. Pero yo creo que lo estoy haciendo es una comparación entre los dos reyes, una alegoría. Lo que es el que obedece y el que desobedece, ¿cierto? El que hace la voluntad de Dios y el que no la hace, ¿cierto? Hablamos de que fuimos ungidos, gustamos el don de Dios, hemos conocido, gustado el don de Dios. Ahora mi obligación es obedecer o no obedecer. No es mi obligación, pero puedo obedecer como puedo desobedecer, no obedecer a Dios. Eso es lo que pasó. Ahora mira, ¿qué es lo que vamos viendo que va pasando? Ahora, aquí estamos hablando, hay un problema entre estos reyes, es que los dos pecaron. Los dos pecaron ya siendo reyes en ejercicio. Los dos eran reyes en ejercicio. Antes David era el rey de stand-by. Ahora el rey ya lo ponen como rey. Estoy hablando de Saúl cuando era rey y de David cuando era rey en ese momento. Ahora mira lo que pasa con Saúl. 1 Samuel 22, 18. Entonces dijo el rey Saúl, a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y acometió
a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Mire lo que se le convierte a Saúl, el corazón del hombre. Se revela de tal manera contra Dios. Ya se ha alejado de tal manera de la presencia de Dios que ya no acepta, no puede soportar la presencia de una persona llena de la gloria de Dios. Los sacerdotes habían sido llamados por Dios para ministrar la gloria de Dios. Y eran los hombres, estos sacerdotes eran hombres que estaban al servicio del rey, de Dios primeramente, pero también al servicio del rey. Y ellos aún estaban allí y ellos no sabían, ni siquiera supieron por qué el rey los mandó a matar. Los mató porque simplemente el sacerdote le había dado una espada a David, la espada de Goliat. Pero el sacerdote no sabía que David estaba huyendo de Saúl. Pero como él no podía soportar de la presencia de Dios, mientras lo que va pasando, se va alejando, se va endureciendo el corazón, se le va poniendo, el apóstol Pablo dice que el corazón endurecido, ¿cierto? Entenebrecido. Este hombre se le endurece tanto el corazón que se vuelve en contra de las personas que ministran la palabra de Dios. Y esto no solamente sucedió con el rey, esto ha sucedido con pastores. Ha sucedido con pastores y con sacerdotes y con gente que supuestamente está ministrando la palabra de Dios y caen en pecado. Y en vez de arrepentirse, se vuelven en contra para que con sus propios razonamientos y sus propios deseos y acometen en contra del pueblo de Dios. Ahora, el pecado de Saúl fue la rebeldía, la rebelión y ahora el matar a los sacerdotes de Jehová o de Yahweh. Ahora miren lo que pasa. Saúl también pecó. David, Saúl, conforme al corazón del hombre, peca, porque no hay hombre que no peque. David, conforme al corazón de Dios, también peca, porque no hay hombre que no peque. Era inexcusable. Lo que hizo David es inexcusable. Lo que hizo Saúl, inexcusable. No se le podía, no había excusa. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer, pues, una mujer que estaba, había salido del pueblo de la guerra y David decidió quedarse en su casa. Se asoma a la azotea, empieza a caminar y mirando por la azotea ve una mujer hermosa que se está bañando. Seguramente la mujer estaba desnuda, se estaba bañando. Ella seguramente estaba allá y infortunadamente no habían baños como los hay hoy en día, que uno puede cerrar la puerta. Eran baños, quizás 4 paredes, pero por encima estaba destapado. Y el rey se asoma a la azotea y la ve y le gusta esa mujer. Y entonces pregunta. Dice, entonces David le preguntó por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Esa mujer es una mujer, hija de fulano, casada con fulano de tal. Miren esto, tremendo. Mujer de Urías Eteo. Y el rey llega y envió a David, tan bello, tan buena persona, tan lindo él. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ya se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire, la mujer fue llamada por ¿quién? Por David. ¿Quién era David? El rey. El rey, la autoridad. ¿Cómo podía esa mujer decirle al rey, oh Señor, yo soy una mujer casada? Lo pudo haber hecho. Pero como era la autoridad, ella dejó que la autoridad hiciera con ella lo que bien le pareciera. Y era el rey hermoso, trigueño, así de ojos bien lindo, era un hombre bien guapo, atractivo. Entonces ella no pudo. También Saúl, ¿no? Y Saúl también. Pero mire esto lo que pasa aquí con que esa mujer se derritió ante los ojos de David y dijo, no me importa que sea casada. David, haz lo que quieras. ¿Sí? Y va y se purifica su inmundicia. Y resulta que quedó embarazada. Eso no es fácil que en una relación de un momento una mujer quede embarazada.
pero es posible. Y eso fue lo que le pasó ahí, porque el Señor dijo, ya, entonces toma, y una vez ahí te dejo para que te acuerdes de lo que está pasando, ¿cierto? Ahora mira lo que pasa, cuando esta mujer sabe que está embarazada, le dice, ¡ay, quedé embarazada! Aquí hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Inteligente el hombre, no solamente guapo, hermoso, atractivo, sino inteligente. ¿Qué tipo tan inteligente? Conforme al corazón de Dios. Y el Señor mirando, dice, apenas lo mira el Señor y apenas Él le está esperando porque Él sabe todo. Pero mira lo que hace. Y venía la mañana, y envió David mensajeros, pero ¿qué pasa? Viene David y manda a llamar a Urías. ¿Y sabe qué dice? Le pregunta acerca de la guerra. Tú puedes leer todo lo que está ahí en 2 Samuel capítulo 11. ¿Y cómo va la guerra? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dice, no, y ya le cuenta todo Urías y le dice, ok, vete a tu casa y descansa. Y va el hombre y dice, ok, se queda con el regimiento. Y dijeron, Urías no fue a la casa. Wow. Esto está complicando. Entonces, ¿qué hace David? Sigue meditando allá, maquinando, ¿cierto? De cómo tapar su pecado, taparlo, que nadie se entere. Le convenía que Urías se fuera a la casa. Venga a ver qué pasó, porque no se quedó en la casa. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo emborracha. Porque ya uno borracho hace ya y dice, no, yo voy para la casa. Lo emborracha, lo tiene ya, que ya lo tiene de un pelito, ya váyase para la casa, ya borrachito, que no va a saber ni lo que hace. Y el hombre se vaya ahí para la guarnición y a seguir durmiendo. Borracho y todo, y no se va a su casa. Y le dice, David, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no fuiste a quedarte con tu esposa? Ya el hombre no estaba borracho. De pronto con un guayao, una resaca, un dolor de cabeza. Le dijo, el arca de Jehová. El arca de Jehová está en el campo de guerra y los hombres de Jehová están en el campo de guerra y yo tenía que ir a acostarme con mi mujer. Nunca tal cosa yo haga. Un hombre íntegro. Este hombre Urías Eteo, uno de los valientes de David. La Biblia lo nombra como los valientes de David. O sea que era un hombre íntegro. Dijo, no voy a hacer, por vida tuya que no lo voy a hacer. Desafió al rey y el rey dijo nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice venía a la mañana, ya como vio que no podía hacer nada, dice, escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urías su sentencia de muerte, y escribió la carta diciendo, poner a Urías el Eteo en lo que más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. Qué lindo David. Qué hermoso David. Llegó, le mandó, como no pudo de una manera, de la otra, la tercera bala vencida, le mandó la carta con la sentencia de muerte. Joab lo pone al de más arrecia la batalla. Cuando la batalla está arreciando, el ejército se aleja y dejan a Urías solo y lo matan. Perfecto. El crimen perfecto. Nadie sabía absolutamente nada. Y cuando ya cometió el crimen, entonces manda a llamar a Betsabé y la toma por mujer. Fácil era. Pero es el pecado de Saúl y el pecado de David. Los dos dignos de muerte. De tal manera que el Señor le dice, ok, llama al profeta Natán, le dice, ve y háblale a mi siervo David. Le vas a decir esto, aquello y lo otro. Y ahí lo manda. Llega el profeta Natán, le dice, Señor, una cosa tengo que decirte. Digo, dime, ¿qué es? Dice, hay un hombre rico que tiene muchas ovejas. Y al lado de él hay un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y le vino visita al hombre rico, y el hombre rico mandó a matar la ovejita del hombre pobre para dársela a sus invitados. ¿Tú qué piensas que hay que hacer con ese hombre? Y el rey se enardece, se enfurece, un hombre recto. Dijo, vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte. Y le dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. Teniendo todas las mujeres de Israel, todas las doncellas, ¿te tenías que fijar en una mujer casada?
Y no solamente fijarse en una mujer casada, sino más allá mandar a matar a su esposo para esconder tu pecado. Y entonces David tiene que reconocer, lo que hace David es que reconoce, dice, es verdad, he pecado contra Jehová. Y el Señor, y Natán le dice, el Señor lo ha visto y te perdona, pero dijo que van a hacer de esa mujer, vamos. ¿Te das cuenta? Ahora, los dos pecaron. Los dos eran inexcusables delante de Dios. Los dos podían haber pasado inadvertidos delante de Dios, sobre todo David. Pero para Dios no hay nada que se esconda de lo que yo haga. Nada que se esconda de lo que tú hagas. Entonces el Señor te dice, tú eres inexcusable. Quien quiera que sea. No importa que te llames Pedro, Juan, Pablo o María. ¿Cómo te llames? No importa si llevas 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio. Eres inexcusable. No importa si acabas de entregarle tu vida a Cristo. Eres inexcusable. No importa quién seas tú. No tienes excusa por tu pecado. Ni siquiera las personas que están alejadas de Dios tienen excusa. Porque ¿sabe qué? La ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres, creyentes y no creyentes, santos e impíos. Todos tienen esa ley que le está diciendo lo que es bueno y lo que es malo, porque es la ley que Dios puso en el corazón del hombre. ¿Te das cuenta? Entonces al hombre que no conoce al Señor, lo juzgarán sus razonamientos. Lo juzgarán o le dirán, no, está bien. Porque yo puedo hacer las cosas y yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé que robar es malo. Pero robo. Y mi conciencia me está diciendo que es malo. Pero lo sigo haciendo. Entonces cuando yo haga la presencia del Señor, mi conciencia va a decirme, la misma conciencia me va a decir, tú eres culpable de lo que hiciste. Amén. Entonces aquí está el pecado. Los dos conocieron, los dos fueron gustaron del don de Dios. Ahora mira, pero viene lo que decimos el arrepentimiento. Arrepentimiento, digo yo, arrepentimiento. ¿Qué pasó? ¿Saúl hubiera tenido tiempo para arrepentirse? ¿No hubiera podido pedir perdón a Dios por su pecado? ¿Por haber matado a los 80 sacerdotes de Jehová? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Porque el Señor nos ha dado tiempo para que nos arrepentamos. La Biblia dice, porque Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ahí está. La misericordia de Dios es para todos. Pero ¿qué pasa? Entonces, Saúl no se arrepiente. Saúl decide seguir haciendo su camino. Es más, cuando él busca consultar a Dios, Dios no le responde porque él no se ha arrepentido. Y Dios no te va a contestar así si tú sabes, si tú has pecado y no te arrepientes. Ahora este no se arrepintió y ¿sabe lo que hace? No me contesta Dios. Si a ti no te contesta Dios, clámale, Señor. Si tú no me contestas es porque sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Hazme conforme a tu corazón. Y entonces Dios te va a escuchar. Pero este no. No. Entonces llámeme en una divina. Rapidito. Una pitonisa. Dios no me habla, pues me hablará Satanás. ¿Sabes por lo que hizo? Ahí sí, cuando vio que las cosas se le ponían mal, ahí sí fue a consultar a Dios. Pero como no se arrepintió, porque si se arrepintió no llama a una pitonisa. Llama a la pitonisa y la pitonisa le contó todo lo que tenía que pasar. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó su propia espada y se echó sobre ella y él mismo se quitó la vida.
Había tiempo para el arrepentimiento, pero no lo hizo. Cuando ya era demasiado tarde, no pudo, porque llega un momento en que el Señor dice, la puerta se ha cerrado. No entraste en el momento, la puerta estaba abierta y desechaste mi gracia. No quiero saber de Cristo. A mí no me interesa el Evangelio. A mí no me interesa que me hablen de Dios. Yo con mi bolsillo y con mi presencia tengo suficiente. No necesito. Y el Señor está llamando. Pero como no necesito, y cuando el Señor cierra la puerta, entonces ahí llamamos, Señor, ábreme Señor, porque viene el enemigo y me quiere acabar. Y el Señor le dice de adentro, no te conozco, no sé quién eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Demasiado tarde. La puerta se cerró. Y él se tuvo que quitar la vida. Pero mira lo que sucede con David, sucede lo diferente. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Sí? Pequé. Reconoció su pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Te das cuenta? David puede decir, ¿de qué estás inventándote tú? ¿A qué te refieres? Urias murió por que la batalla reció, pero él murió y pues yo tomé a Betsabé por mujer para consolarla. No sabía que su pecado no había quedado oculto delante de Dios. Y entonces dice, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David también, Jehová te remitió tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto, miren qué tremendo esto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo eso. Ciertamente morirá. Y entonces cuando David se postra en tierra, empieza a ayunar y empieza a clamarle al Señor por su hijo, para que Dios tenga misericordia, pero Dios ya había dictado una sentencia y Dios ya no la iba a remitir. Había perdonado la vida de David porque David era conforme al corazón de Dios y sabía que era un hombre pecador como cualquier otro, pero que él iba a reconocer el pecado y se iba a arrepentir. Cuando el niño murió, se dio cuenta que no podía hacer nada y entonces volvió a una reconciliación más profunda con Dios. Ya estaba reconciliado con Dios. Pero cuando de eso tú encuentras en el Salmo 51, cuando él clama a Dios y dice, ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tus misericordias. ¿Sí? Porque había pecado, se había convertido su verdor en sequedades de verano. Y él tiene que decirle, devuélveme. El Salmo 51, si tú lo lees, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble, tu Espíritu Santo me sustente. Y él viene y le clama al Señor, el Señor le perdona. Entonces, lo que aquí dice Pablo, lo que Pablo nos está diciendo es que yo soy inexcusable, quien quiera que sea. Porque yo, que le digo a una persona que no debe robar, robo, a una persona que no debe adulterar, adultero, a una persona que no debe embriagarse, me embriago, me complazco con lo que esa persona hace y más encima yo también lo hago. El Señor Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No somos llamados a juzgar. No soy llamado a juzgar a una persona que ha hecho lo malo. No soy llamado a juzgar a pastores que han caído en el pecado del adulterio o en el pecado de la avaricia. Yo no soy llamado a eso. Pero somos llamados a llamar a las personas al arrepentimiento, a que se conviertan al Señor, y soy llamado y llamada a vivir una vida de santidad. Señor, tú tomaste mi vida, tú la cambiaste, tú me hiciste una nueva criatura. Ahora, Señor, enséñame a caminar contigo. Eso es lo que necesitamos hacer, a vivir una vida de santidad. No tenemos excusa ya por nuestro pecado. Si el Señor no nos hubiera hablado, quizás tendríamos excusa por nuestros pecados. Pero como ya Él nos habló, ya le entregamos esa vida, ni David ni Saúl tenían excusa. Pero hubo una diferencia entre el uno. El uno recibió ira y retribución por su pecado, y el otro recibió perdón y vida eterna por su arrepentimiento.
Ambos tenían autoridad, ambos tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Lo importante es saber dónde estoy yo parado en este momento. Si yo estoy viviendo una vida conforme al corazón de Dios. Vivir una vida conforme al corazón no es que yo no peque, no es que yo no me equivoque. Vivir una vida conforme al corazón de Dios es escuchar la voz de Dios y procurar hacer lo que Dios me manda que haga. O estoy viviendo una vida conforme a mi propio corazón. ¿Recuerdan que dice la Biblia? Dice, ¿hay visto hombre sabio en su propia opinión? Hay más esperanza del necio que de él. Nosotros tenemos que ser sabios en la palabra de Dios y no en nuestra propia opinión. Ahí es donde nosotros sabremos y entenderemos si nuestra vida, si tu vida está conforme al corazón de Dios. Aquí es donde solamente, aquí no soy yo quien voy a decir quién es, ¿cierto? El Señor Jesús, el Señor dice en su palabra, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde, yo Jehová, que peso los corazones. Es el corazón, el Señor es el que conoce el corazón. Entonces, y tú conoces tu corazón, y tú sabes cómo está, y yo sé cómo estoy. Entonces lo único que yo tengo que hacer es decirle, Señor, mi corazón y mi vida, tú la conoces. Si estoy mal, aquí estoy, Señor, reconozco mi pecado. Y reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname y llévame por el camino que tú has trazado para mi vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre, Dios nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, tu palabra dice, Señor, que nosotros no tenemos excusa, Señor, por nuestro mal obrar, por nuestro pecado, por nuestra vida, Señor, llevada malamente delante de tu presencia, Señor. Pero, Señor, tu palabra también dice, Señor, que tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, yo te pido que tú, Señor, entres en mi vida continuamente, Señor, que tomes control de mi corazón, Padre Santo, que hagas, Señor, de mi vida, Señor, Dios mío, la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te pido, Señor, que perdones, Señor, nuestro pecado, Señor, en el momento en que te hayamos fallado, Señor, y ayúdanos, Señor, Dios mío, a caminar contigo, Señor, a andar en tus caminos, en tus pisadas, Padre Santo, para que el día en que tú vengas, Señor, Dios mío, por tu iglesia, o el día en que tú vengas a llamarme, o a llamar a alguno de las personas que estamos aquí, Señor, o que están viéndonos a través del internet, Señor, puedan decir, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, he peleado la batalla, he guardado la fe y solamente espero la corona que tú has preparado para darme, Señor. Tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Señor. Señor, aquí nos paramos, Padre Santo, en fe, Señor, en esperanza, Padre Santo. Señor, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a andar en el camino que tú has trazado. Para aquellas personas que nos puedan ver, Señor, que aún no le han entregado su vida a Cristo, que aún no le han dicho a Jesús, Señor, te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador, puedan decir, Señor, en este momento, yo reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo, reconozco que mi corazón está inclinado hacia el mal, pero quiero pedirle perdón a Dios y quiero pedirle al Señor que transforme mi vida, que cambie mi corazón, que Jesús entre en mi corazón y haga de mí una nueva criatura. Señor Jesús, entra, cámbiame y transfórmame. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque si tú lo haces, Señor, sabré que voy a hacer, Señor, ya no mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amadas, y Dios les bendiga. Ya, pues aquí de esta manera, entonces quedamos despedidos. Amén. Y nos vemos el día